Jueves 7 de julio del 2022, bienvenidos a JN Noticias. Soy Jairo Córdoba y junto a Paloma Barreto les brindaremos las principales informaciones electorales. Así es, Jairo, pero comencemos con nuestros titulares. JN invita a ciudadanía a proponer compromisos del Pacto Ético Electoral. Candidatos que entreguen dádivas pueden ser excluidos de elecciones regionales y municipales. Y conozca cuál es el departamento con más electores hábiles para estas elecciones del 2 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que las y los candidatos que entreguen dádivas en campaña podrán ser sancionados e incluso excluidos de la carrera electoral. Veamos. Los candidatos que en campaña electoral entreguen dádivas como dinero, alimentos, medicina, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica serán sancionados e incluso los pueden llevar hasta la exclusión de las elecciones regionales y municipales de este año. Así lo recuerda el Jurado Nacional de Elecciones. Cabe recordar que dicha sanción se desprende del Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador sobre la conducta prohibida en propaganda electoral y además la exclusión es la máxima sanción a la cual se llega de manera gradual, ya que en la norma reglamentaria se establece que el jurado electoral especial correspondiente inicia de oficio o ante una denuncia la investigación del caso y de determinar una infracción impone una multa equivalente a 30 UITs que equivale a 138.000 soles. Posterior a ello, si el candidato infractor reincide en la conducta infractora, se aplica la sanción de exclusión de la lista de candidatos a los comicios del próximo 2 de octubre. El reglamento también indica que la máxima sanción puede aplicarse de manera directa cuando el jurado electoral especial determina que las dádivas entregadas superan las 2 UITs, es decir, 9.200 soles, y se corre el traslado al Ministerio Público para que obre conforme a sus competencias, aunque existen también excepciones en la prohibición, como la entrega de bienes para algún consumo individual e inmediato con ocasión de algún desarrollo de un evento proselitista gratuito o la entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda, siempre y cuando no se supere el 0.3% de la UIT, es decir, 13 soles con 80 por cada bien entregado. Cabe destacar que lo resuelto por los jurados electorales especiales puede ser apelado al Pleno del JNE, resolviendo en última y definitiva instancia. La exclusión de candidatos de los comicios solo puede ocurrir hasta 30 días antes del 2 de octubre, según lo que establece la Ley de Organizaciones Políticas. Atención a la siguiente información porque la ley que reduce las multas por infracciones sobre financiamiento partidario, financiamiento de campañas, generaría impunidad. Cuidado. La ley que reduce las multas por infracciones sobre financiamiento de campañas electorales, aprobada recientemente por el Congreso de la República, generaría condiciones para la impunidad, consideró el abogado especialista en temas electorales Jorge Jáuregui. El mensaje de la norma es, digamos, un mensaje preocupante porque lo que está haciendo es generando condiciones, en principio, para la impunidad, ¿no? Es decir, que las infracciones o las prácticas que son cuestionables en las campañas electorales en cuanto al financiamiento no tengan la sanción, por lo menos que la norma establecida hasta antes de esta ley 31.504. La ley 31504 modifica la Ley de Organizaciones Políticas para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante la campaña y las conductas prohibidas en propaganda electoral. Lo más grave de esta norma es que está colapsando, está quebrando la acción de control, la acción supervisora que la Oficina Nacional de Procesos Electorales venía haciendo respecto de las anteriores rendiciones de cuentas y de la forma como se han realizado las campañas electorales en este último proceso de elecciones generales 2021, cuyas bancadas, ¿no?, de las candidaturas están, digamos, ahora legislando. Entonces hay un conflicto de intereses directo entre los legisladores y estas normas
que básicamente les están beneficiando a ellos directamente. Precisó además que los procedimientos sancionadores en trámite que realiza la OMPE deberán entonces sujetarse a estos nuevos parámetros, que son mucho más débiles para el control del financiamiento. ¿Y qué departamentos tienen la mayor cantidad de electores? Paloma Barreto nos tiene el dato. Efectivamente, Jairo, vamos a revisar dónde está la mayor cantidad de electores en el padrón de las elecciones regionales y municipales 2022. Veamos. Bien, tenemos en primer lugar a Lima con 8.365.580 electores. Está seguido de La Libertad con 1.461.467 electores. Y en tercer lugar está tu región, Jairo, Piura, con 1.432.221 electores. Y al sur tenemos a Arequipa con 1.162.968 electores. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que Lima, La Libertad, Piura y Arequipa son las regiones o departamentos que concentran la mayor cantidad de electores en nuestro país. Pero es importante también señalarle a la ciudadanía que justamente esta información procede del padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Paloma. Efectivamente, recordemos que el padrón, hasta llegar a la aprobación, tiene pues un largo proceso, ¿no? La elaboración que comienza en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Jurado Nacional de Elecciones que realiza una fiscalización, realiza observaciones, finalmente el RENIEC levanta estas observaciones y es el Jurado Nacional de Elecciones, como mencionabas, el encargado de aprobarlo. Así es, son más de 24 millones de ciudadanos los convocados a las urnas para el 2 de octubre para las elecciones regionales y municipales 2022. Pero vamos con más información porque les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones invita a los ciudadanos justamente a proponer los compromisos del Pacto Ético Electoral. Del 7 al 10 de julio, mediante un formulario del programa Voto Informado, los ciudadanos podrán proponer los compromisos que los candidatos y organizaciones políticas asumirán para el desarrollo de una campaña electoral pacífica, limpia y transparente. El Jurado Nacional de Elecciones, en el compromiso que tiene con el fortalecimiento de las instituciones políticas y también de la conciencia cívica ciudadana, promueve esta campaña que indica: construyamos juntos los compromisos del Pacto Ético Electoral. Esta es una práctica institucional ya desde el año 2005 que viene impulsando la Dirección Nacional de Educación a través de su programa estratégico Voto Informado. Y lo que busca es generar buenas prácticas, conductas éticas entre los candidatos, las organizaciones políticas durante la campaña electoral. El objetivo de la iniciativa es promover la participación de los ciudadanos, de tal forma que expresen sus expectativas sobre el comportamiento de los candidatos, candidatas y organizaciones políticas durante la campaña electoral. Así es, en el marco de las elecciones regionales municipales, donde iremos nuevamente a las urnas el 2 de octubre, esta campaña busca incentivar la participación activa de la ciudadanía durante esta campaña, formulando y mejorando los compromisos que finalmente van a ser esos lineamientos que buscarán orientar la conducta de los candidatos, las organizaciones políticas. El pacto electoral contempla un conjunto de compromisos que las organizaciones políticas y sus candidatos consienten en suscribir para asegurar una campaña electoral transparente, inclusiva y acorde con los principios democráticos. Este instrumento es válido desde su suscripción de manera voluntaria por las organizaciones políticas y sus candidatos hasta el anuncio de los resultados. Bien, vamos a revisar entonces cómo se pueden brindar las propuestas a través de la plataforma de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Ya le estamos viendo en pantalla, Jairo, ingresamos a www.votoinformado y nos aparecerá esta imagen. Vamos a el botón de pregunta ciudadana y aparece esta ficha que tenemos en pantalla. Aquí tenemos que llenar los datos personales como el documento nacional de identidad, los nombres y los apellidos. Así también tenemos que ingresar la información de la respectiva región a la que pertenecemos,
como también el correo electrónico. También hay un espacio para colocar nuestro celular o nuestro teléfono, Paloma. Algunas preguntas justamente, ¿no?, como el tipo de compromiso, ¿no?, y hablar un poco acerca del eje temático seleccionado. No son las posibilidades que nos permite la página votoinformado.jne.gov.pe, pero hay que precisar, Paloma, que justamente el Pacto Ético Electoral es un conjunto de compromisos de honor que suscriben voluntariamente, repito, voluntariamente las organizaciones políticas, los candidatos o candidatas, con el objetivo de garantizar una campaña electoral sin violencia, transparente, inclusiva y acorde a los principios democráticos. Tan importante para consolidar la democracia este esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones, Paloma. Así es, Jairo, y antes de enviar la pregunta es necesario precisar que se declara la veracidad de los datos consignados en el formulario y autorizar el tratamiento de los datos personales de acuerdo a la Ley de Protección de Datos para los fines determinados en el presente formulario. Es importante que los ciudadanos nos involucremos en este tipo de actividades. Vamos con el desarrollo de más información, Jairo. Bien, ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones continúa con el Museo Itinerante, esta vez en el Colegio Guadalupe. Veamos. Una de las iglesias, acá, esta parte, por allá, y allá tiene aquí, una de las iglesias donde se llevaron a cabo las primeras elecciones. A ver. Fuerte, fuerte. No, acá, que digo, fuerte. La tercera, correcto. Estamos ahorita en secundaria, debemos saber más sobre la historia del Perú. Desde el proceso de formación es importante que los niños, adolescentes y jóvenes tengan conocimiento de nuestra historia. Lo importante de conocer la historia, y nosotros lo mencionamos en las exposiciones, en los talleres, en las mediaciones que hacemos, es que necesitamos que los futuros ciudadanos, al momento de enfrentarse a una urna, conozcan las luces y las sombras de nuestra democracia, el devenir histórico. Para el momento de tomar una decisión, tomen una decisión o un denominado voto informado, como nosotros, siempre desde el Jurado Nacional de Elecciones, estamos impulsando ello. El JNE, con su Museo Electoral y de la Democracia Itinerante, llegó al Colegio Nacional de la República Nuestra Señora de Guadalupe para incentivar a los escolares a conocer la historia electoral del país. Nosotros estamos haciendo un recorrido histórico por la historia de la democracia en la República del Perú, ¿no?, que consiste más que nada en pasar desde 10 años antes de la independencia, un poquito de del virreinato, que es las primeras elecciones en el Perú, desde 1810-1809 con la Corte de Cádiz. Pasamos a hablar un poco de la independencia, a ser un poco controvertidos, saber qué teorías hay para que los chicos puedan discutir. Luego recorremos un poquito lo que vendría a ser la reforma electoral pierolista, ¿no?, que de alguna manera condiciona el voto indígena. De ahí nos pasamos un poquito a conocer la generación del centenario, quienes van a aportar al nacimiento del Jurado Nacional de Elecciones en 1931, para finalmente conversar un poquito sobre la lucha por el voto femenino hacia el año 1955, para llegar ya a 1979 con el denominado voto universal y lo que diría la doctora del Águila, el desborde ciudadano. Si el hombre participó o no participó y la mujer fue democrática, ¿y cómo era? En ese sentido, el Museo del JNE continuará llevando la historia electoral y democrática de nuestro país a cada colegio. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad invita a la ciudadanía a participar de la conferencia Cómo enfrentar la corrupción en la política. La exposición estará a cargo de la politóloga Denise Rodríguez Olivari. La cita es el próximo miércoles 20 de julio a las 5:30 de la tarde. Para que puedan acceder a esta charla, lo deben hacer previa inscripción en la página web www.esec.edu.pe. Nosotros tenemos ahora una entrevista con nuestro compañero Jairo.
Bien, y en esta oportunidad nos acompaña Marian Jauregui. Ella es coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones y con quien vamos a hablar de la campaña Mito y Verdad. Marian, ¿qué tal? Hola, Jarón, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos un espacio en el programa. Marian, debido a la abundante información falsa, información a medias, incluso información inconsistente, entiendo que el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Comité Técnico de Fact-Checking, inician esta campaña de Mito y Verdad. Explícanos su importancia, por favor. Sí, mira, esta campaña nace de hecho el año pasado con una serie de informaciones que se venían repitiendo de manera bastante repetida, por utilizar el mismo término, en las redes sociales sobre todo, y que tenían que ver con temas fundamentales en ese momento y que ya se habían explicado en verificaciones y con voceros y a través de comunicados, pero que sin embargo seguían compartiéndose con estas mismas mentiras o verdades a medias. Es ahí que se decide en ese momento hacer la campaña Mito y Verdad, que precisamente cogía estas mentiras y en base a la normativa y a hechos reales y comprobables, se hacían unos videos. La verdad es que hemos tratado de que sean bastante explicativos y bastante dinámicos para que la ciudadanía pueda entender estos temas que a veces son pesados porque tienen que ver muchas veces con legislación, con normas, con leyes, pero que es importante que se pueda saber. Por ejemplo, el año pasado y durante los primeros meses de este año se publicaron 6 videos de los 10 que se habían propuesto, que ya estaban aprobados y que tenían que ver básicamente, por ejemplo, uno de los temas recurrentes era el voto dirimente o el doble voto que tiene el presidente, ¿no? Del Pleno, así es, y que es una facultad que está dentro de la normativa, pero que sin embargo era pues llevada y comentada en las redes sociales como si de pronto esto, ¿no?, se les hubiera ocurrido en ese instante hacerlo, y esto no es así. Entonces, esto se convirtió en un mito, ¿no?, de que, ¿no?, qué raro que haya votado 2 veces, pero eso no es así, y de manera pegada a la normativa y a la ley es que se explicó esto en un video. Claro. Nosotros seguimos en esta campaña, Harold, precisamente porque quedaron algunos temas pendientes que estamos trabajando, pero también porque en estos meses han surgido otros temas que, a pesar de que también han sido aclarados, siguen siendo pues usados en las redes sociales para atacar al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, estas informaciones falsas o medias verdades, como tú señalas, ¿aparecen solo en medios digitales o también en los medios tradicionales? Lo pregunto porque en ocasiones suele suceder que una información falsa termina creyendo la población o la ciudadanía que es verdad, ¿no? Y después se traslada a medios tradicionales. ¿Esto es posible o solo en medios digitales? En realidad la desinformación no es exclusiva de los medios digitales, a pesar de que abunda y generalmente digo, empiezan ahí, ¿no? Empieza en las redes sociales, empiezan con algún video, con alguna publicación, y en algunos casos llegan a saltar hasta los medios de comunicación, pero sí hemos visto desinformación en los medios de comunicación. De hecho, uno de estos temas, que es de hecho motivo de la pieza que hemos presentado antes de ayer en la noche, que ha sido la última que hemos lanzado de Mito y Verdad, tiene que ver con esta desinformación sobre la vacancia del exalcalde, del hoy exalcalde Jorge Muñoz, y claro, la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, cuando recordarás tú y recordará la ciudadanía, cuando se dio a conocer que ella había firmado un documento de un club departamental, siendo ella ministra de Inclusión Social. Entonces, en las redes sociales empezó a surgir esta tendencia con hashtags y que empezó a compartirse incluso por personas que, diríamos nosotras, deberían estar informadas sobre los alcances de las leyes y cuáles son los alcances que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y empezaban a pedir que, así como se había vacado al señor exalcalde Jorge Muñoz, debía vacarse de la misma manera a la vicepresidenta. Como si fueran casos similares, ¿no? No entendiendo que una cosa es la vicepresidencia, la presidencia, y otra cosa son pues los gobiernos regionales y municipales. Es importante señalarle a la ciudadanía, evidentemente, que el equipo, ¿no?, el Comité Técnico de Fact-Checking no solamente está constituido por profesionales
en comunicación, sino que también tiene profesionales que están dentro de lo que podría ser, por ejemplo, el marco legal, los abogados, por supuesto, ¿no? Por favor, explícale a la ciudadanía cómo está compuesto este equipo. Sí, mira, principalmente yo creo que somos un equipo en el que todos tienen el conocimiento del área que maneja, ¿no? Yo soy la coordinadora y soy periodista dedicada a la verificación y al fact-checking, pero en este comité tenemos personal especializado del gabinete de asesores, de fiscalización, del registro de organizaciones políticas, de la dirección de educación, es decir, hay profesionales que pueden resolver las consultas que nosotros les traslademos, porque de hecho nosotros vamos monitoreando, escuchando, recibiendo la información que se desprende de redes sociales o de los medios de comunicación, y con esta información que nos puede parecer falsa, inexacta, engañosa, es que nos acercamos a los miembros de este comité para decirles, por ejemplo, ¿no? Si es un tema que tiene que ver con registro de organizaciones políticas, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Nos puedes explicar? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Y con esta información es que nosotros empezamos a trabajar una verificación que luego además tiene que pasar por el visto bueno de al menos 3 fuentes, es decir, 3 miembros de este comité o incluso miembros externos también que nos puedan apoyar con la información. A veces hay otros funcionarios de la institución que también han aportado con información para finalmente hacer una verificación correcta. El principal motivo y motor del Comité Técnico de Fact-Checking es entregar hechos confirmados a la ciudadanía para que puedan tomar buenas decisiones. Hechos informados para ciudadanos, hechos confirmados para ciudadanos informados. Claro que sí. Una última pregunta, Marian. ¿Cuál es en este sentido, porque entiendo que es un equipo interdisciplinar, pero cuál es, digamos, la responsabilidad que tiene el comunicador frente a la democracia? Porque entendemos que estamos en una entidad, el Jurado Nacional de Elecciones, que vela justamente por la democracia desde 1931. Bueno, yo creo que siempre ha sido la responsabilidad del comunicador, del periodista, que se salvaguarden los derechos constitucionales, fundamentales y sobre todo la democracia, salvaguardar, respetar lo que decide la mayoría que puede a veces no gustar, ¿no? No gustar, no estar de acuerdo, de repente no es una mayoría abrumadora, de repente es una mayoría de 50+1, pero finalmente eso es la democracia y en ese sentido yo creo que en estos tiempos es más que fundamental no solamente continuar en este respeto irrestricto, sino también aportar desde la lucha contra la desinformación, porque el día de hoy, y esto no es un fenómeno exclusivo en nuestro país, ocurre en muchos países del mundo, en Europa, lo hemos visto aquí también con experiencias en Brasil, en México, y de experiencias de las que nos nutrimos también nosotros con casuística y con algunas actividades que se han realizado para poder luchar contra esta desinformación. Porque la desinformación el día de hoy es una herramienta que se utiliza precisamente para tratar de socavar los fundamentos y las bases de la democracia. Claro que sí. Ya saben, ciudadanos televidentes de JNE Noticias, a confirmar los hechos para estar informados justamente. Muchas gracias, Marian. Gracias a ti, Jairo, por este tiempo. Muy amable. Será hasta una nueva oportunidad. Nosotros nos vamos a una pausa, no sin antes dejarlos con imágenes de Madre de Dios. Seguimos en JNE Noticias para comentarles que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, inició su participación en el taller Periodismo y Cobertura Electoral organizado por Ojo Público. Veamos. La OMPE informó que el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto,
inició su participación en el taller Periodismo y Cobertura Electoral organizado por Ojo Público. En dicho taller, Corbeto señaló que han mejorado su plataforma con claridad en cuanto a la experiencia de usuario, en principio para que los candidatos puedan subir su información de manera inmediata y que esté disponible para todos. Asimismo, aseveró que debido al cambio del marco normativo, se tiene que supervisar alrededor de 100.000 candidatos, por lo que el esfuerzo que la institución debe enfrentar es mayúsculo. Por ello se están preparando para poder entregar al país información financiera inmediata. RENIEC y OCIPTEL establecen la alianza estratégica justamente para luchar contra la ciberdelincuencia. RENIEC y OCIPTEL, a través de un convenio, refuerzan cooperación mutua para la lucha contra la ciberdelincuencia. Por su parte, OCIPTEL, a solicitud de RENIEC, realiza el cotejo y validación masiva de los números telefónicos que los ciudadanos proporcionarán al hacer algún trámite de registro civil o identidad vía web o en una agencia RENIEC. Hay suplantación de identidad que inclusive se hace pasar una persona, un ladrón, por el titular original de una línea, e inclusive vulnera los sistemas de autenticación de las empresas telefónicas y, por ejemplo, saca líneas a nombre de terceros sin que estas víctimas lo sepan, ¿no? Para combatir todos estos problemas, nosotros mantenemos lo que se llama un registro de abonados de los servicios móviles, ¿no? Es un registro de más de 29 millones de registros de datos personales de ciudadanos peruanos, también de todo aquel que tenga un servicio móvil. Por su parte, el RENIEC también ha detectado que algunos de los datos de contacto, como el número telefónico que los ciudadanos registran al realizar un trámite en RENIEC, no corresponden o están errados, lo que impide que puedan recibir el mensaje de texto que se les envía para informarles del estado de su trámite o no poder tomar contacto con ellos por alguna observación a su trámite. Nosotros tenemos en RENIEC la base de datos de todos los peruanos. Entonces, claro, tenemos 36 millones de personas que tienen su información en la base de datos de RENIEC y que es la información real porque obviamente con eso se emiten los documentos de identidad y todo parte con el registro del nacimiento de una persona, ¿no? Entonces, usted sabe que RENIEC acompaña a la persona desde que nace hasta que fallece, ¿no? Y se le emite el acta de defunción. En este caso, precisamente, se trata de verificar los datos que dan a OCIPTEL porque las personas en las diferentes transacciones que hacemos en nuestra vida diaria damos nuestra información de identidad. Entonces a OCIPTEL le dan una información y como lo ha mencionado Luis, obviamente les dan informaciones a veces falsas, ¿no? No tenemos nosotros registrado, por ejemplo, alguien que se llame Papi Rico o Mickey Mouse. Con este intercambio de información, ambas instituciones orientan sus esfuerzos a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión o fraude informático que atente contra las normas anticorrupción y se comprometen a guardar estricta reserva de la información que ambos suministren. El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chadín de Cajamarca por el delito contra la libertad, secuestro y el delito contra el patrimonio, hurto en agravio de 2 periodistas de Cuarto Poder. Sobre el hecho, la Defensoría del Pueblo informó que sus comisionados en Cajamarca vienen supervisando la labor de la policía. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el secuestro que vivió el equipo periodístico de Cuarto Poder, integrado por Eduardo Quispe y su camarógrafo Elmer Valdivieso. Ante este hecho, la organización instó a las autoridades a investigar, señalar a los culpables y llevarlos ante la justicia para evitar que estos actos se repitan. Vamos ahora con nuestra información internacional. Y preste mucha atención porque Boris Johnson renunció como primer ministro británico. Boris Johnson anunció que dimite y que está en marcha el proceso para ser sustituido como líder del Partido Conservador Británico y por tanto como primer ministro del Reino Unido. Por encima de todo, quiero agradecerles a ustedes, el público británico, el inmenso privilegio que me han concedido.
Y quiero que sepan que desde ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país se llevará a cabo. Agregó que la voluntad del Partido Conservador es que debe haber un nuevo líder del partido y un nuevo primer ministro. La dimisión de Boris Johnson llega luego de más de 50 renuncias de ministros, viceministros y altos cargos del gobierno, quitándole la confianza de Boris en el cargo de primer ministro. A esto se suman los escándalos en los últimos meses sobre una supuesta fiesta clandestina durante la pandemia de la COVID-19, cuando la ciudadanía se encontraba en confinamiento. Finalmente, la renuncia del mandatario se da tras haber sobrevivido a la moción de censura en su contra hace tan solo un mes. Boris Johnson estaba protegido de otra iniciativa semejante hasta el 2023. Sin embargo, sorprendió al país hoy con la dimisión a su partido y continuar sosteniendo las riendas del país británico. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Lo dejamos con imágenes de Madre de Dios. Para mayor información pueden ingresar a las redes del Jurado Nacional de Elecciones y también a través del canal 516 de Movistar. Asimismo, a través también de la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina.